Hola, aquí está Pachi. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Membrana. Hola Pachi y nuestros amigos de La Membrana. Todos los suscriptores, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ese es Josué, claramente, como siempre. Aquí está Josué. Sí. Bueno, no sé si vieron, pero hace unas semanas hubo toda una polémica porque HBO decidió quitar de sus plataformas la famosa película Lo que el viento se llevó. La quitó. Y unos días después, no sé bien cuándo, decidió, yo creo que fue como en respuesta a la forma en que las personas reaccionaron, decidieron que la iban a poner con un disclaimer, digamos, con una advertencia, que no sé bien qué va a decir la advertencia, creo que que eso no ha sucedido. Que no lo han hecho. Sí, obviamente esto se da dentro de todo un contexto en Estados Unidos que está sucediendo, que sabemos que son todas estas manifestaciones después del asesinato de George, me parece que se llama. Bueno, apellido Floyd, no me acuerdo. Apellido Floyd, sí. por un policía blanco y que bueno, que ha traído las mayores manifestaciones en Estados Unidos desde la muerte de Martin Luther King, o sea que no es menor cosa. Entonces, en respuesta a esto, muy probablemente HBO decide esto y luego lo cambia. A mí me genera varios sentimientos el hecho de que ellos hayan reaccionado así. O sea, si en serio ellos consideran que la película es racista o algo así, me parece muy extraño que lo hagan cuando hay protestas. Se sienten cómodos compartiendo contenido racista, si es que lo fuera, mientras nadie diga nada. Pero ahorita hay un momento donde hay protestas y manifestaciones al respecto, entonces ellos reaccionan. Siento que están tratando de buscar beneficio económico, simplemente tratando de apelar a lo que mucha gente opina. O sea, me parece que se están aprovechando la situación un poco, siendo como muy correctos y tratando de que la gente los admire y que quieran pagar más la suscripción de HBO. Me explico, siento algo así. Yo no sé cuál ha sido el contexto, si han habido peticiones anteriores, como cuál fue el contexto más allá de las manifestaciones, digamos. Si había otro contexto detrás que hizo que HBO en este momento tomara esa decisión. No sé si hubo un pedido justo en este momento, no sé, ¿no? Sí, claro, obviamente es una estrategia, cualquier cosa que hace una empresa sí, es una estrategia para ganar dinero, yo siento. Sí. De alguna u otra manera. Y obviamente las empresas ahorita... Y bueno, y esa es su responsabilidad de alguna manera también. Sí, ese es el objetivo de la empresa. Sí. Ahorita las empresas creo que han aprovechado, como siempre aprovechan, y ponen el cliente que ellos quieren llegar, ¿no? Si el cliente tiene que ver con eso, claro. Exacto, entonces probablemente el cliente que HBO ahorita quiere llegar es gente que está molesta por lo que está sucediendo o lo que sucedió, ¿no? Ese es su público. El tipo de gente que está molesta por eso es el tipo de gente que consume HBO. Sí. Supongo que ese habrá sido el análisis que ellos hicieron, ¿no? Porque fuera Fox, probablemente no, y Fox hubiese entre sus películas lo que antes llegó, no lo hubiese quitado. Digamos, porque ese no es el tipo de cosas que le importan a su cliente. Okay. Hay otro sentimiento que me provoca cuando algo así pasa. A pesar de que el contenido sea problemático o no, o sea, más allá de eso, hay algo que me genera cuando la gente quiere censurar en general. Y es como esto que llaman hay un dicho que dice como los que no estudian su historia están condenados a repetirla. O siendo también como un sentimiento un poco como cuando esto de que quemen bibliotecas o de que traten de silenciar, de que metan libros en la hoguera, o sea, que diferente gente ha hecho eso a través de la historia de la humanidad por diferentes motivos, ¿no? Entonces es algo que me preocupa, o sea, siento como eso, cuando alguien quiere sacar un contenido, una película o silenciar a alguien por completo, me da esa sensación. Preferiría que la gente utilizara otros métodos, ¿no? Más tarde en la discusión me gustaría mencionar que puede ser que sea necesario también. Pero el sentimiento directo o la reacción espontánea que siento cuando alguien, cuando se anuncia que van a quitar algo de una librería o algo así, siento como eso. Me recuerdo como cuando quieren silenciar cosas, quemar libros o cosas así. Eso sentí yo la primera vez que escuché. Bueno, sí, o sea, yo entiendo tu sentimiento, pero sin embargo, creo que es importante distinguir, ¿no? O sea, esto no es una censura que está censurando la película de cualquier lugar. Es una decisión de una empresa de quitarlas de un catálogo que tampoco es exhaustivo, no es que tiene todas las películas del mundo. Sí. ¿No? Obviamente no es lo mismo que cuando Netflix quita una película simplemente porque no la está pasando, porque la quitaron con esta razón. Claro, ¿no? Pero están dando un mensaje, están haciéndole ver a la gente que está bien invisibilizar
contenido o obras literarias o obras cinematográficas en este caso, porque el contenido es complicado. Sí, pero igual no es lo mismo que, por ejemplo, imaginémonos que las bibliotecas de Estados Unidos decidieran que no van a tener más ejemplares de Lo que el viento se llevó, la película. Eso sería más extremo, por claro. Por supuesto, sí. O la película y el libro, ¿no? Sí, no, o sea, obviamente lo que está pasando actualmente es que las empresas privadas están teniendo mucho control con respecto a la libertad de expresión y de publicación de estas ideas, ¿no? Como lo mismo cuando Twitter silencia a alguien, sí. Exacto, censura a una persona, es lo saca. Extraño. Son como discusiones complicadas. Tienen mucho poder de hacer eso y se está dando ese poder. Sí, pero creo de que alguna Twitter... manera. Y además ellos están mandando ese mensaje de que está bien hacer eso. Eso es lo que no me gusta. Yo no sé nada del tema. Nada más me genera mala sensación. Sí, el mensaje lo están mandando sin duda. Creo que una censura en Twitter es mucho más fuerte a que quiten la película de HBO. Claro. Pero eso pasa. Pero es como por el monopolio. ¿Qué tanto monopolio tiene? Lo tienen porque son productos que tienen, ¿cómo se llama este fenómeno? Como reacción en red. Sí, pero valor de red. Twitter lo tiene mucho más que HBO. HBO es solo una plataforma más. Es una plataforma, correcto, sí. ¿No? O sea, nosotros... Pero el valor de red es el del mensaje que están dando. Eso resuena en la gente de que hayan silenciado una película o algo así. Sí, no, eso sí, exacto. Solamente que creo que en términos del valor de cuánto afecta a la gente que hayan quitado Lo que el viento se llevó, creo que no es tanto, porque uno puede verla de muchas otras maneras, ¿no? Bueno, sigamos con la discusión. Yo creo que vamos a retomar varios de estos temas con solo comentar la película. Ok, bueno, la otra cosa que yo sentí cuando leí esa noticia era que yo me leí el libro de adolescente y había visto la película, no sé, a los 18 o algo así. Ok. Y simplemente mi recuerdo era que era una película que no tocaba el tema de la esclavitud, que sucedía en el sur de Estados Unidos durante la Guerra Civil estadounidense y por lo tanto habían esclavos, pero no era un tema que se abordara. Ese era el recuerdo que yo tenía, ¿no? Y entonces por eso yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que tiene esa película? Y por eso era que me gustaba la idea de verla. Y la vimos y mi opinión cambió un poquito. Bueno, ¿qué vamos a responder? Que si es racista la película. Si eso parece... es lo que tratamos de explorar, ¿no? Sí, a nosotros nos parece que esta película... ¿Es problemática? ¿Es problemática o no? O bueno, no, digo que yo... que okay. Es que, o sea, lo que pasa es que depende del punto de vista. Okay. Eso es lo que pasa con esta película. Es como siempre. Es contenido, es una película, depende de quién lo ve, ¿no? Y depende... Si quieres un momentillo, antes de empezar, hagamos un background de cómo es la película. ¿De qué? Sí, ¿cómo es? ¿De qué trata por si acaso alguien no la ha visto? Bueno, es una película que se hizo en 1900... Ay, ni me averigüé cuándo fue, pero se publicó en 1939 o 1942, en ese periodo por ahí. Como un periodo como de época dorada de Hollywood, lo que llamaban el Studio System, que es como estos grandes productores, gente millonaria que hacía películas grandes para complacer a un público muy grande también. Y bueno, y en esa época como que los productores me parece que eran más importantes que los directores, incluso que las estrellas, bueno, pero más o menos. Estaba este hombre que se llama David Selznick, que él produjo muchas de esas películas. Incluso esta película se le atribuye más a él como autor que los directores que tuvo, porque tuvo 3 diferentes. Y él como es esta gente como muy minuciosa que hace las cosas como muy bien y muy grandes. Entonces... Fue una novela que se publicó en 1936, pasaron 3 años y todo el mundo estaba especulando que quién iba a ser la protagonista porque todo el mundo quería su actriz favorita, qué sé yo. Entonces fue algo que ya tenía mucha conversación, incluso antes de que saliera la película. Cuando salió, bueno, esta es la película que ha recaudado más desde siempre. Y fue la primera película a color, ¿cierto? No estoy seguro. Bueno, utilizaba esas técnicas Technicolor que permitía hacer películas a color antes de que en serio se pudieran hacer a color. Pero no sé si fue la primera a color. Puede ser. Yo tenía esa idea. Definitivamente, sí. Bueno, una película súper popular. Todo el mundo le gusta la película, críticos y público. A todo el mundo le gusta. En esa época, sí. En esa época y ahora también. O sea, es una película que sigue siendo muy popular. Bueno, relativamente.
Al ser una película vieja, tiende a ser como un producto más de público más especial, ¿no? A la gente que le interesan esas cosas, pues. Pues sí, entonces una película de 4 horas, donde está dividida a la mitad, hay un intermedio para que usted descanse. Y es como esta epopeya larga, donde narra la historia de una chica de clase alta en el sur, que su papá es dueño de una plantación, es dueño de esclavos, y ella es como una adolescente que sueña con el amor, está enamorada de otro hombre de clase alta, y qué sé yo, ella quiere eso, pero entonces lo que pasa es que se le interrumpe la vida a todos ellos por la guerra civil. Bueno, yo no conozco mucho de la guerra civil, pero más o menos lo que pasa es que, bueno, no sé cuánto usted que es la guerra civil, Pachi. No, yo sé la versión para niños, digamos. Dale, es sí. Simplemente estados que formaban parte de Estados Unidos. En ese momento, los 13 estados estaban divididos entre el tema para si debían o no existir los esclavos, ¿no? Entonces se dividió el norte del sur, y el sur quería continuar teniendo esclavos porque los utilizaban para recoger algodón, sobre todo. Y el norte no quería que siguiesen teniendo esclavos, entonces, y no quería tampoco que el sur se separara. Entonces, bueno, fueron a la guerra el norte con el sur, y bueno, ganó el norte. Sí. En contexto sociocultural gringo, digamos, ellos hablan, hay mucha discusión, o sea, la gente más conservadora incluso puede argumentar que la guerra no fue por los esclavos o cosas así. Pero el consenso más del lado liberal, el lado más demócrata, trata de ecualizan un poco, no sé en qué medida sea cierto, pero ecualizan un poco la confederación que hubo desde los estados del sur en esa guerra con racismo y con esclavitud. Y bueno, y quién sabe en qué medida están relacionadas, probablemente mucho. A mí me parece que por ahí va, digamos. No sé si usted tiene algo que aportar por ahí. No, yo no sé nada de la guerra civil estadounidense. Pues sí, yo tampoco. Pero bueno, esto es como parte de la discusión. Nosotros vamos a asumir que sí, que la confederación es básicamente una agrupación racista que quería mantener la esclavitud. Bueno, quiso mantener la esclavitud en ese periodo, ¿no? Sí, es que además también parecía que lo necesitaban, como que las plantaciones necesitaban, entre comillas, desde su punto de vista. Entiendo que las plantaciones de algodón estaban en el sur, y claro, ellos habían logrado todo su sistema económico en base a la mano de obra esclava. Y entonces, eran gente millonaria, digamos. Millonarias, exacto. Bueno, ahora supongo que habría de todo, pero lo que uno ve en la película es la gente millonaria que, sin pensarlo mucho, sin cuestionarse al respecto, simplemente tienen un montón de esclavos ahí trabajando dentro y fuera de la casa, ¿no? Y bueno, la película vemos un poquito antes de la guerra civil y luego la guerra civil, digamos, desde el punto de vista de una mujer que se queda en Atlanta, que es Scarlett. Y ya luego cuando se acaba la guerra civil. Sí, como para terminar de redondear la sinopsis, lo que pasa es eso. La primera parte trata como de la vida previa que tenían estos aristócratas, en especial Scarlett, la protagonista, que ella simplemente estaba soñando con el matrimonio ideal y qué sé yo, y interrumpe la guerra, ¿no? Entonces todos los hombres se van a la guerra, las mujeres se quedan en las casas, y la primera parte, a las 2 horas, nosotros la vimos partida en 4 diferentes días. Pero sí, bueno, entonces termina la guerra al final de la primera mitad. Se ve que los personajes han sufrido por hambre y cosas así, incluso los de más dinero. O bueno, son las únicas personas que salen, gente de dinero. Y en la segunda parte se ve cómo ellos tratan de recuperar una vida, ¿no? Cómo Scarlett trata de tener dinero otra vez, porque ella está acostumbrada a ir así. Bueno, todos ellos. Comprar algún medio para vivir, porque resulta que su medio de vida desapareció, que eran los esclavos, ¿no? Bueno, no solo o sea, sí, desapareció porque ya no había esclavitud, pero además desapareció porque la finca estaba destruida. Sí, por la guerra, pues. Exacto, la guerra les destruyeron la plantación. Y por eso es que la película se llama Lo que el viento se llevó. Es esa civilización que el viento se llevó, algo que quedó en el pasado. Es más o menos, es como lo que trata de comunicar la película con ese título, es un poco como de nostalgia de un pasado que no volverá. Lo cual uno se puede identificar, uno puede entender cómo alguien puede sentir nostalgia de algo que pasó y una época dorada que tuvieron, un estilo de vida que van a extrañar. Y bueno, y además de la nostalgia de que la vida pase.
Sí, y yo creo que justamente eso es lo que me pareció esta vez que vi la película problemático. La película empieza como con un pasaje, no sé si es literal del libro, de esta idea de esta civilización que nunca más va a volver a existir, ¿no? Y es una idealización completa de ese mundo que no menciona a los esclavos. Pero obviamente era parte de las razones por las cuales, una de las razones o varias de las razones por las cuales ellos habían logrado tener esta vida así tan idílica, ¿no? Con esclavos que les echaban aire cuando dormían y en las fiestas y todo. Eso a mí me chocó un poco. Tampoco muchísimo, ¿no? Además, obviamente, yo no he vivido nada similar a lo que puede vivir una persona afroamericana que vea esa película actualmente, ¿no? Yo lo estoy hablando desde mi punto de vista de latinoamericana, entonces no tengo, obviamente, los elementos que puede tener otras personas. Entonces, a mí me pareció que, claro, que una idealización así, de que estos personajes, o hasta quizás la autora le parecía que era hermoso este tipo de civilización que tenían ellos antes de la guerra civil, es feo. Porque pasa a través del racismo. O sea, para tener esa civilización necesitaban ni siquiera solo racismo, porque el racismo continúa existiendo. Esclavitud. O sea, lo que les permitía ese estilo de vida y ese ideal de vida que tenían era la esclavitud. Claro, es súper problemático y se siente de una vez porque eso está en los primeros minutos de la película. Apenas si quieren empieza. ver, solo vean la introducción. Ahí se ve toda la idealización de cómo eran ellos antes de la guerra. Y para uno es obvio que era sobre todo porque tenían esclavos, ¿no? Lo que pasa es que también, siendo latinoamericano, viendo películas de Estados Unidos y sobre todo una película vieja, uno ya está haciendo un ejercicio de empatía fuerte. Uno no es algo que tenga que ver con uno casi que para nada, aunque sí tiene que ver, pero digamos que no, a grandes rasgos no. Es como leer una novela rusa o qué sé yo, leer una novela japonesa, digamos. Esas cosas no tienen nada que ver con usted, entonces usted siempre está haciendo un ejercicio muy fuerte de ponerse en los zapatos de otro y tratar de entender la vida de otros, ¿no? Entonces, de eso es lo que se aprovecha la película un poco, o eso es lo que busca, ¿no? Como de ponerlo a uno en ese punto de vista imagínese que usted fuera un aristócrata sureño, que usted fuera Scarlett, y esta está enamorada de este mob y lo interrumpe la guerra y es un desorden, ¿no? Eso es lo que lo invita a uno a hacer, a identificarse con los sentimientos de ella principalmente. Por supuesto, y lo logra, la película por supuesto que logra eso, ¿no? Uno empatiza completamente con ellos y yo entiendo, puedo entender que para ellos, que ellos no veían la esclavitud como algo malo, ¿no? Para ellos era algo normal. Nosotros ahorita lo vemos como una cosa que no entendemos cómo sucedió, pero para ellos la esclavitud era algo normal, entonces claramente ellos iban a extrañar ese estilo de vida. Es obvio que eso iba a suceder, ¿no? Pero claro, si tú eres una persona negra en Estados Unidos, cuyos descendientes fueron esclavos y que por tantos años no pudieron tener propiedades, fueron además en el sur, que luego hasta los 70 vivieron en segregación, o sea, en condiciones que los ponen en una situación de desigualdad abismal con respecto a los blancos estadounidenses. Obviamente uno lo ve y dice, esa añoranza por esa civilización que tenían ahí, ¿sí?, a costa de la esclavitud, es una ridiculez. Sí, yo cuando lo había visto era más joven y no sabía mucho de Estados Unidos. Ahora he consumido tanto contenido gringo que entiendo más del contexto de racismo y de lo que es ser negro. He consumido también más productos hechos por negros. Entonces, estoy más familiarizado con el tema un poco. Entonces, claro, imaginándome yo siendo un negro estadounidense, se siente uno muy mal imaginándose ser negro y ver esa película, ¿no? Porque, claro, siendo latinoamericano uno es un outsider, uno es un foráneo igual, entonces uno dice, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo y ya. Pero si usted es negro de Estados Unidos y ve esa introducción, usted se siente completamente excluido, pero excluido en su tierra, y lo cual es muy brusco. Sí. O sea que es probablemente parte de lo que pasa en Estados Unidos, o bueno, por ahí va, lo que es todo el problema que hay allá de eso. Ahora, si a mí me preguntan si la película es racista o no, depende de la profundidad con que usted la ve, el punto de vista. No es solo punto de vista, sino creo que es una cuestión de profundidad. Ok. Porque yo creo que la película no es racista. Ok, pero explica eso. ¿Por qué crees que la película no es racista? Porque hay que poner atención. Lo que pasa es que es una cuestión, tal vez no vamos a entrar a analizar tanto la película porque no vale la pena. Pero a mí me parece que la película incluso
esa parte en que narra y añora los tiempos de gloria de la parte sureña de Estados Unidos, de la Confederación, me parece que es un narrador no... que le llaman en inglés unreliable. Es un narrador que usted no tiene... que en realidad está mintiendo. ¿Me explico? Uh-huh. Es ese tipo de narrador que se utiliza en varias... O sea, es un recurso literario donde el narrador le está mintiendo a usted y le está haciendo ver algo diferente. Quien escribió la novela era una mujer liberal que estaba en el movimiento, que estuvo en el movimiento de las suffragettes, del voto femenino. ¿Pero era el norte o el sur? Era de... Ay, juepucha, no tengo ese dato. Pero ella me parece que estaba escribiendo más un libro sobre feminismo y sobre otros tipos de arquetipos. Uno de los énfasis es más sobre cómo Scarlett era una mujer diferente, una mujer con defectos, una mujer multidimensional, una mujer con cosas que estaba persiguiendo, pero es una persona normal y con problemas, digamos. No solo problemas externos, sino problemas internos. Y eso se muestra muy bien en la película. Es un personaje complejo. Y me parece que eso es lo que más se trata. Y además de que a cómo el punto de vista de la película está equivocado, está añorando algo que está mal, entiende los personajes en su contexto y cómo todos en realidad estaban equivocados. Es imposible vivir en esa época y no estar equivocado. Todos estaban equivocados. Todos ellos creían que la esclavitud estaba mal. No, que estaba bien. Que estaba bien, perdón, sí. Entonces, a mí me parece que la película utiliza ese recurso. De hecho, también lo sentí cuando veí la introducción ayer. Como que la película está un poco guiñándole el ojo a uno, como haciéndole ponga atención, porque la película no necesariamente cree que esos tiempos que añora la película, entre comillas, estuvieran bien, sino que lo muestra y además se atreve a mostrar cómo todos los personajes están equivocados, y lo hace un montón de veces, y esto lo hace utilizando los personajes. Si uno ve, por ejemplo, la primera reunión donde están los hombres discutiendo sobre la guerra, hay un solo personaje que está consciente y está como aparte de las guerras, que es el otro protagonista de la película, que es este hombre, Brett Ratner, que interpreta Clark Gable. Él es el único que está como escéptico. Sí. Y siempre es el que está escéptico. La otra personaje que tiene ese papel de crítica o de observadora de la película, que le explica a quien ve la película qué es lo que pasa, es el personaje de la ama de llaves o la que cuida a... Mami, sí, que es como la niñera de... Sí, es la niñera, es esclava también. Sí, la niñera esclava es negra, que se llama Mami, y ella ganó el Oscar por ese papel. La primera afroamericana en ganar un Oscar. Ajá, que bueno, otro dato es que ella no pudo estar en el teatro cuando le entregaron el Oscar. Ella entró porque ganó, pero ella estaba afuera, no le permitían entrar. ¿Porque fue en el sur la entrega? No sé. Debe ser, porque, digamos, en el sur era donde había esas... Uh-huh. Qué locura. Pero una cosa que a mí... Yo entiendo, digamos, eso de que simplemente nos mostraban que ellos creían todo eso y, bueno, estaban equivocados. Pero hubo una cosa que a mí no me gusta, no de la historia, sino de... ¿De cómo lo presenta la película? Bueno, no, también probablemente es de la historia, no me acuerdo lo suficiente del libro. Que son dos... Nosotros vemos en la película 3 personajes esclavos. Vemos a más esclavos, pero hay 3 que están como más durante la película, ¿no? Uh-huh. Mami, que ya mencionamos, uh-huh, que tiene un carácter... Es brava, ¿no? Y le responde a todo el mundo... O sea, no es brava con Scarlett y la pasa corrigiendo. Ah, sí. O sea, no hay ningún tipo de sumisión en su carácter, ¿no? Es como una niñera fuerte, sí, y que no importa que su objeto de cuidado ya sea adulta, igual la regaña y le hace de todo. Sí. Es buenísimo ese personaje. Y hay otros 2 que no me gustaron, porque los sentí que eran como demasiado tontos. Sí. ¿No? Que es como el hombre... esclavo que trabajaba dentro de la casa y una niña, sí, esclava, Prissy, que trabajaba en la casa de Atlanta donde Scarlett pasa la guerra. Sí, hay varios momentos donde se presentan como tontos, son como personajes comédicos un poco también. Cuando Prissy, por ejemplo, llega a buscar a Brett Ratner al prostíbulo, uh-huh, todas las prostitutas se ríen de ella porque dice cosas locas. En un momento ella la mandan a traer algo y no lo hace, sino como que regresa ahí cantando. Exacto. Bueno, la mandan a buscar al doctor. Claro, fue porque fue a buscar al doctor y lo encontró atendiendo gente de la guerra y estaban todos mutilados y entonces ella estaba como traumada, ella llegó como cantando ahí.
Sí los presenta, sí son un poco representaciones un poco raras, pero... Caricaturescas, yo siento. Sí, pero lo que pasa es que en realidad en la película todo el resto de representaciones también son caricaturescas. No tanto como esas dos. Bueno, sí, simplemente en la película no abarca eso y sí peca de eso. Pero no siento que el mensaje de la película en general sea eso, porque es una película que se permite ser compleja y que está buscando representar cosas que están mal. Sí, y por suerte el personaje de Mami está muy presente, digamos. Sí, y es uno de los personajes que tiene un punto de vista más objetivo sobre las cosas que pasan. Exacto. Y ella siempre está constantemente observando y criticando lo que hace Scarlett mal, que es toda la película, porque Scarlett es una persona súper egoísta. Uh-huh. Pero Scarlett también tiene otro elemento, que no solo el egoísmo y ella que persigue lo suyo, y además de que es una persona fuerte, y es una persona que sobrevivió a la guerra y la pobreza y regresó a obtener lo que quería, más o menos, sino que también ella también tiene mucho, una vez que ella cae bajo por la guerra o la pobreza y tiene que comer tubérculos del suelo o algo así, ella como que me parece que un poco como que recuerda lo que le dijo el papá sobre la tierra, ¿no? Uh-huh. Me parece que durante la segunda parte eso es sobre todo lo que ella persigue. Ella también todavía tiene presente lo de su amor perdido o algo así, pero me parece que ella lo que quiere es como recuperar la tierra, regresar básicamente al pasado, como tratar de mantener eso que se perdió, que es lo de esta añoranza de la introducción al principio de las tierras del sur de Estados Unidos. Tiene esa añoranza también. Varias veces cuando pierde algo que intenta hacer, cuando no logra algo que intenta hacer, ella tiene esa añoranza de volver. ¿Por qué no podemos volver al pasado? Le dice incluso a su primer amor, le dice en un momento, ¿por qué no podemos volver al pasado? Que volvamos a esa época. Uh-huh. Él también dice eso, que es otro personaje que está lleno de defectos, me parece a mí. Ashley. El primer amor de Scarlett. Ajá, que es una persona que era aristócrata, perdió todo y ahora no hace nada y está ahí como viviendo de sus mujeres, básicamente. Y es una persona que es eso, y él lo único que hace es añorar esa otra época. Y eso es lo mismo que hace la película, añorar esa otra época. Igual que esos personajes que no superan sus circunstancias y no mejoran por estar añorando sus otras épocas. Y lo mismo pasa al final con Scarlett. Al final, cuando Brett finalmente la abandona, ella dice, lo que va a hacer es regresar a Tara, y ahí después veo a ver cómo recupera a Brett, dice ella, o algo así. Sí. Y es como misma vara de regresar al pasado. Y esta constante de esos personajes que hacen las cosas mal y que no ven el futuro, de regresar al pasado, me parece que se ecualiza un poco con esta cosa de la película, de ser así, también de tener esa misma actitud hacia el pasado. Y como presenta esos personajes y los paraleliza de esa manera, me parece que eso es como la película mostrando que el punto de vista de la película en sí mismo no necesariamente es el correcto. Claro, y eso me lleva a mí bueno, ¿en qué medida nosotros solo podemos ver películas que tengan una historia sobre gente buena, digamos, que... No existe nadie bueno. No existe nadie Nosotros bueno, mismos exacto. Ahora estamos llenos de prejuicios y cosas que en el futuro se van a ver como barbarie. Exacto, entonces, digamos, que uno vea esa película, que le guste la película, que le guste el libro, ¿por qué va a ser similar a estoy a favor de la esclavitud? Eso siento que hay como un salto argumentativo gigante. Sobre todo en una película tan compleja como esta. Sí. Y donde los personajes son tan multidimensionales, especialmente algunos personajes. Al final, otra cosa que me gustaría agregar, que me parece que es pertinente, es que la película sí es racista, digamos. No realmente, si uno la ve más profundo, yo creo que se empiezan a ver estas otras capas que tiene la película, pero también hay que tomar en cuenta a quién la ve. Me parece que es una película que no es suficientemente verla, y ya, porque estamos en una situación en la que el contexto es completamente diferente, vemos las cosas diferente ahora, se ven las cosas diferente ahora en Estados Unidos. Entonces yo siento que puede ser, a pesar de que lo que dije al principio de que mi reacción emocional inicial era sobre este miedo a la censura o este miedo a estas cosas, a este tipo de autoritarismo, me parece que a veces puede ser adecuado censurar de alguna manera o sacar de disponibilidad alguna película que en realidad no es racista, como me parece que es el caso de Lo que el viento se llevó, pero que depende de quién la vea, puede tener algún efecto distinto, ¿no? Entonces, como ese tipo de precaución me parece sano. Igual,
O sea, lo que pasa es que es una película más difícil de ver. Por todas estas cosas, por el contexto histórico, pero también porque tiene un nivel artístico un poco difícil de acceder. Me parece que estas cosas de representar los personajes con la ideología, al revés, representar la ideología con los personajes, no todo el mundo lo va a captar o lo va a sentir. ¿Cómo? No entiendo qué significa eso. Porque la película se da el trabajo de mostrar a estos personajes y representar esta añoranza del sur. Está representada por medio de la añoranza de Ashley y de Scarlett del pasado. Sí. Y el único que está pensando en el futuro es Brett, que está pensando en su hija y está pensando en Scarlett. Sí. Y porque está pensando en el futuro. A él no le importa lo del sur o lo del norte. Él está pensando en cómo vivir su vida bien. Sí. En cambio, Ashley y Scarlett están pensando en cómo regresar a esa añoranza con la que nos introduce la película. Ajá, pero ¿qué era lo de la ideología que dijiste? Esa ideología de la añoranza del pasado, pues. Ah, la ideología de la añoranza Sí. del pasado. Sí. Ah, ok. Y es representada por los personajes y la película se encarga de que uno entienda cómo estos personajes están cometiendo ese error una y otra vez. O sea, entonces tu opinión es que la película en sí misma no es racista, pero puede ser vista con ojos racistas. Sí. Ok. Sí, yo exacto. estoy de acuerdo. Bueno, salvo el punto que dije de que estos personajes los odié. Los personajes de los dos esclavos, que no son mami, los sentí demasiado caricaturescos y eso es culpa de la película. Sí, bueno, pero esas cosas van a pasar. Sí, esas cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque es un medio delimitado. No, la película no se trataba sobre el personaje de Hattie McDaniel. Se trataba sobre Scarlett. No, por supuesto, pero es que no fue que son acartonados porque no tienen suficiente profundidad, es que los pusieron como tontos. Sí, son representaciones extrañas. Sí. Eso no me gusta para nada. Yo creo que es una buena solución esto de poner un cartel al inicio, como un punto intermedio, no quitar la película. Para dar contexto. Sí. Okay. Igual no sé qué pusieran, ¿no? Como en ese cartel, como esta película añora una época en la cual millones de personas yo creo que fueron esclavas. Una película así debería traer un documental a la par, que la gente vea, o qué sé yo, o cosas que lo acompañen, para que la gente no lo vea fuera de contexto y no la vea solo como... O sea, me parece que ya el asunto todo histórico y el asunto problemático con la historia racial en Estados Unidos ya merece que no sea suficiente solo ver la película, ya necesita más material para que la gente la entienda bien. Claro, no todo el mundo lo va a ver, pero si alguien paga para ver la película, probablemente pague para entenderla mejor y para disfrutarla a otros niveles, ¿no? Exacto, lo otro que iba a decir es como que es muy raro uno ver esa película, porque uno la ve ahorita en el 2020 y la ves cómo están vestidos, ves cómo actúan, todo es absolutamente diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que ser uno muy racista, no sé, para decir, yo quiero volver a eso? Ajá. Porque todo es diferente, o sea, nada es igual. Bueno, pero no es... Ve que la autora tampoco es de la época que está representando. Uno cuando ve películas en otro contexto, uno lo que hace es relacionarlo con su vida, ¿no? Sí. Uno recontextualiza con su situación, ¿no? Entonces cada quien sacará cosas y las relacionará a su vida. Sí. Y eso es como funciona, ¿no? Si alguien cree... O sea, no van a añorar esa época dorada, pero van a añorar alguna época dorada de manera equivocada, probablemente. Claro. Otra cosa que me pareció que me hubiese gustado que tuviese la película, como en este tema de la esclavitud, entiendo que no puede tener todo, pero a mí una pregunta que me surgió es que se acaba la guerra y estos esclavos que estaban en la casa y siguen ahí, ¿no? Están ahí trabajando. Y no queda claro si les empezaron a pagar... ¿O qué? Porque lo que sí dice la película es que ya no están... O sea, que Scarlett necesitaba trabajadores para la... Claro, pero es que eso sería otra película. No, porque no. Yo pensé eso. ¿Por qué no le da más tiempo a los personajes? ¿Por qué no sabemos nada de Mami? ¿Por qué no sabemos nada de Prissy? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen? ¿Duermen en el establo? No. ¿Tienen un cuarto? Yo no pido todo ese contexto. Simplemente es como... Bueno, Manny, te tenemos que empezar a pagar. ¿No? Bueno, pero... Porque yo sentí que no le siguieron pagando. Yo sentí que seguía... Eso es probablemente lo que sugiere la película. Uh-huh. Simplemente siguieron siendo esclavos porque eso es lo que siempre han sido. Sí. Ellos simplemente siguen ahí. Es verosímil. Es verosímil, simplemente sí. hayan continuado viviendo de la manera en que vivían. Eso no me extrañaría. Sobre todo empleados de la casa,
donde estaban relativamente cómodos. Tal vez es mucho más difícil si usted es empleado del campo. No, esos sí se fueron todos. Bueno, empleado, ¿verdad? Esclavo del campo, ¿verdad? Esos pareciera que sí se fueron todos, ¿no? Eso es lo que o se murieron, porque hubo un momento en que los fueron mandaron a la guerra. Imagínate, sí, a pelear por el sur. Sí. Horrible. Correcto. Bueno, yo creo que eso es más o menos... Sí, sí. Nuestras ideas. Creo que es un buen momento para rever lo que el viento se llevó. Realmente, yo cuando lo había visto más pequeña... Iba a decir más joven, pero me pareció que no, que todavía soy joven. No. La había visto como toda de una vez. Creo que está bueno verla... En pedazos. En 4 días nos salió súper bien. Vimos 2 días, media y media, y luego 2 días, media y media. Sí. Yo lo sentí súper bien. Sí, es como ver una serie. Lo que pasa es que la película está hecha para ser como grandilocuente. Entonces la idea es como que usted se sumerja en la película por 4 horas y sienta como que pasaron un montón de cosas y usted, y wow. pasaron un montón de cosas. Sí. Pero es como eso, para impresionar con todo lo grandioso de la película. Pero aún así impresiona, digamos, aún vista en 4 días. Impresiona muchísimo. Es una película que desde el punto de vista técnico es impresionante. La fotografía, los colores. La música. La música, las actuaciones. Es buenísima, ¿no? Realmente uno queda totalmente envolvido. Los decorados, el vestuario, todo. O sea, es de estas películas que lo absorben uno tanto que uno siente que está viendo un documental. Yo creía que esta gente en serio existía. Hay algunos errorcitos que uno se da cuenta que es una película, pero desde el punto de vista técnico y artístico es fenomenal y se disfruta un montón. Y a mí me golpea de manera emocional, a pesar de que Scarlett no es una persona que yo diga que uno crea que tiene razón, uno siempre cree que ella está equivocada. A pesar de eso, uno siente su tragedia y uno está involucrado con ella y con lo que le pasa. Uno simpatiza con ella a un nivel fuerte. Cambiando el tema, ¿verdad? Pero yo siento que Scarlett tiene como Tiene 2 cosas, claro. No, como 2 capas, ¿no? Tiene 2 capas, sí. Hay una capa que es la que ella exterioriza más, que esta capa súper egoísta, ¿no? Y es la que utiliza con los hombres. Uh-huh. Pero a la hora de la hora afronta lo que está sucediendo y apoya a mantener a la finca y a familia, los que viven allí en su familia, ¿no? Incluyendo los esclavos que viven en la casa. Y entonces sí, es un personaje muy, muy completo. Sí. Pero sí, uno odia esa capa externa que es la que le llora a los hombres y hace berrinches, ¿no? Sí, para manipularlos, para obtener lo que quiera. Sí. Parecieran razones egoístas, pero no siempre son egoístas. No siempre son. O sea, es una buena película, recomendadísima. Tiene esos problemas de tal vez invisibilización, depende del nivel que usted lo vea, pero sí. Sí, exacto, muy bien. De hecho, en Apple, nosotros leemos en Apple, iTunes, exacto, dice que van a poner un disclaimer también. Sí. Está bueno. Está bueno incluso que la quiten si es necesario. Nada más que es una lástima que... Es como un sacrificio que puede ser válido a veces, pues. Esa es la otra conclusión al respecto de eso. O sea, las conclusiones son abiertas. Sí, son conclusiones, o sea, que dependen de las condiciones, ¿no? Sí. Como siempre. Bueno, es como en Alemania, que por ejemplo está prohibido el libro Mi lucha de Hitler. Ajá. En todos los otros países no lo puede conseguir, en Alemania está prohibido. Sí. Y mientras que en otros países no están prohibidas los grupos neonazis, ajá, en Alemania sí. Uh-huh, exacto. O sea, bueno, sí, a lo mejor, sí, eso ya es otra discusión, si realmente es necesario la prohibición, la censura de lo que entonces llevó en este momento en Estados Unidos. No sé, yo creo que no, pero bueno. Pues sí. Muchas gracias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué sintieron ustedes cuando leyeron esta noticia de HBO? ¿Han visto la película? ¿Ya leyeron el libro? ¿Qué les parece este tema y qué les pareció nuestra opinión? Obviamente una opinión desde el desconocimiento, sobre todo, porque sí. No somos americanos, no somos afroamericanos, y entonces pues simplemente un ojo tercero alejado. Sí, exacto. Es simplemente un ejercicio de empatía, lo máximo que logramos, Pachillo, desde nuestro punto de vista. Exacto. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la otra semana con un próximo podcast. Chao. Hasta luego.